Hay silencios que pesan más que cualquier ruido, silencios que no se rompen con el paso del tiempo, sino que se espesan, se vuelven incómodos, casi físicos. El silencio que rodea la desaparición de Anne Elizabeth Hagen en la pequeña ciudad de Lorenskog, en Noruega, es uno de ellos. Un silencio que se coló en una casa aparentemente tranquila una mañana de otoño de 2018 y que, desde entonces, se instaló en la conciencia colectiva de un país entero. No fue un crimen ruidoso, ni espectacular. No hubo testigos gritando ni persecuciones a plena luz del día. Lo que hubo fue una ausencia. Y a veces, la ausencia es el enigma más difícil de descifrar. En Noruega, una nación asociada con altos niveles de confianza social, seguridad y bienestar, la idea de que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro en su propio hogar resultó profundamente perturbadora. La historia no solo planteó preguntas sobre un posible crimen, sino que expuso grietas invisibles en la percepción de seguridad, en la dinámica del poder económico y en las complejas relaciones humanas que se desarrollan lejos de la mirada pública. Este no es solo el relato de una desaparición, sino el retrato de una familia, de un matrimonio y de un sistema que, enfrentado al misterio, tuvo que mirarse al espejo. Anne Elizabeth Hagen no era una figura pública. Hasta el día de su desaparición, su nombre apenas tenía relevancia fuera de su círculo cercano. Había nacido en 1950 y llevaba una vida que, desde fuera, parecía discreta y ordenada. Estaba casada con Tom Hagen, uno de los empresarios más ricos de Noruega, conocido por su bajo perfil y por haber construido su fortuna en el sector energético e inmobiliario. A pesar de su riqueza, el matrimonio llevaba una vida sorprendentemente austera. Vivían en una casa amplia, sí, pero sin ostentaciones. No frecuentaban eventos sociales ni buscaban atención mediática. Anne Elizabeth se describía como una mujer reservada, dedicada a su familia, especialmente a sus hijos adultos. No se le conocían enemigos ni conflictos públicos. Su rutina diaria era predecible, casi metódica. Precisamente por eso su desaparición resultó tan desconcertante. No encajaba con la narrativa habitual de un crimen impulsivo ni con la de una fuga voluntaria. Todo en su vida parecía anclado a la estabilidad. Tom Hagen, por su parte, era un hombre conocido por su carácter meticuloso y su aversión al riesgo. Había construido su imperio empresarial con una ética de control estricto, evitando deudas innecesarias y manteniendo un perfil bajo incluso cuando su fortuna crecía. En entrevistas posteriores, muchos lo describirían como reservado, incluso distante, pero no necesariamente cruel. La dinámica de su matrimonio, sin embargo, era un terreno mucho más privado, del que solo se conocerían fragmentos después de la desaparición. La mañana del 31 de octubre de 2018 comenzó como cualquier otra en Lorenskog. Tom Hagen salió de casa para ir a trabajar, dejando a Anne Elizabeth en la vivienda familiar. Horas después, al regresar, encontró algo que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Anne Elizabeth no estaba. En su lugar, había señales de que algo anómalo había ocurrido. No se trataba de un desorden violento, sino de indicios sutiles, inquietantes por su ambigüedad. Una nota, escrita en un lenguaje extraño, sugería que había sido secuestrada. La nota exigía un rescate significativo y advertía que cualquier contacto con la policía pondría en peligro la vida de Anne Elizabeth. También incluía instrucciones técnicas relacionadas con criptomonedas, un detalle inusual que complicó aún más la situación. Tom Hagen, según se supo después, no acudió inmediatamente a las autoridades. Durante varios días, intentó seguir las instrucciones de los presuntos secuestradores, actuando solo o casi solo, en una situación para la que nadie está preparado. Este retraso en informar a la policía se convertiría en uno de los aspectos más polémicos del caso. Para algunos, era una reacción comprensible de un esposo aterrorizado por perder a su esposa. Para otros, una decisión que levantaba sospechas. ¿Qué motiva a una persona a manejar en secreto una situación tan grave? ¿Miedo? ¿Obediencia ciega a una amenaza? ¿O algo más? Cuando finalmente la policía noruega fue informada, el caso se activó con una intensidad inusual. Las autoridades comprendieron rápidamente que no estaban ante un secuestro convencional. La falta de comunicación clara por parte de los supuestos secuestradores
La ausencia de pruebas físicas concluyentes y la complejidad técnica del rescate exigido dibujaban un escenario confuso. Aún así, durante los primeros meses, la investigación se manejó con extrema discreción, con la esperanza de que Anne Elizabeth siguiera con vida. El silencio mediático se rompió en enero de 2019, cuando la policía hizo pública la desaparición. La noticia sacudió a Noruega. De pronto, el caso se convirtió en un tema de debate nacional. La casa de los Hagen, antes un lugar anónimo, se transformó en un símbolo de incertidumbre. Cada detalle, cada decisión pasada, cada palabra dicha o no dicha comenzó a analizarse bajo el microscopio de la opinión pública. La investigación avanzó por múltiples caminos. Se examinó la posibilidad de un secuestro real, ejecutado por criminales organizados. Se exploró la hipótesis de un fraude elaborado. También se consideró la opción más incómoda, que no se tratara de un secuestro en absoluto. Las autoridades analizaron movimientos financieros, comunicaciones digitales y la vida privada del matrimonio. Cada pista parecía abrir nuevas preguntas en lugar de cerrarlas. Uno de los elementos más desconcertantes fue el uso de criptomonedas en la nota de rescate. En 2018, aunque ya conocidas, no eran un método habitual en delitos de este tipo en Noruega. El lenguaje utilizado sugería conocimiento técnico, pero también contenía errores que algunos expertos interpretaron como deliberados. ¿Era una maniobra para despistar? ¿O la señal de alguien que intentaba aparentar una sofisticación que no tenía? A medida que pasaban los meses, la ausencia de pruebas de vida de Anne Elizabeth comenzó a pesar. No hubo llamadas, ni mensajes claros, ni señales inequívocas de que siguiera con vida después de su desaparición. La investigación, sin abandonar oficialmente la hipótesis del secuestro, empezó a inclinarse hacia escenarios más oscuros. En este punto, el foco se desplazó lentamente hacia el entorno más cercano de la víctima. En 2020, la policía noruega dio un giro dramático al anunciar que Tom Hagen era considerado sospechoso en el caso. La noticia cayó como un golpe seco. El hombre que había sido presentado durante meses como un esposo desesperado pasó a ocupar el centro de la investigación criminal. Fue arrestado brevemente y luego liberado, pero el daño a su imagen pública ya estaba hecho. Las autoridades sugirieron que la desaparición de Anne Elizabeth podría haber sido el resultado de un conflicto doméstico, seguido de un intento de encubrimiento. Sin embargo, a pesar de años de investigación, no se presentó una acusación formal definitiva. La falta de un cuerpo, de pruebas concluyentes y de un relato coherente dejó el caso suspendido en un limbo judicial. Desde una perspectiva psicológica, el caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del control, el poder y la intimidad. Tom Hagen era un hombre acostumbrado a manejar variables, a minimizar riesgos, a operar en entornos donde cada decisión tenía un propósito económico claro. En el ámbito personal, esa misma necesidad de control podría haberse manifestado de formas más sutiles y complejas. No se trata de afirmar culpabilidades, sino de entender cómo ciertos rasgos pueden influir en situaciones extremas. Anne Elizabeth, por su parte, aparece en el relato como una figura silenciosa, casi borrada por la narrativa del misterio. Y sin embargo, su ausencia es el eje de todo. Desde la psicología victimológica, su perfil no encaja con patrones de riesgo evidentes. No llevaba una vida expuesta ni mostraba señales de querer desaparecer. Esto refuerza la idea de que, si hubo un crimen, se gestó en un entorno de confianza, donde las defensas naturales están más bajas. El enigma de Lawrence Koch también revela cómo una sociedad reacciona ante lo inexplicable. Noruega, con su fuerte confianza en las instituciones, se encontró cuestionando a su propia policía, a su sistema judicial y a sus supuestos de seguridad. El caso se convirtió en un espejo incómodo que reflejaba la fragilidad de las certezas colectivas. A día de hoy, Anne Elizabeth Hagen sigue desaparecida. No hay respuestas definitivas, solo teorías, fragmentos de información y un eco persistente de preguntas sin resolver. El caso continúa abierto, no solo en los archivos policiales, sino en la mente de quienes lo han seguido desde el principio. Tal vez la lección más dura de esta historia es que no todos los enigmas tienen un cierre claro. A veces, la verdad no se revela de forma ordenada ni justa. A veces, lo único que queda
es la reflexión sobre la condición humana, sobre cómo el amor, el poder, el miedo y el silencio pueden entrelazarse de maneras que desafían nuestra comprensión. El enigma de Lawrence Koch nos recuerda que incluso en los lugares más seguros, incluso en las vidas que parecen más estables, pueden esconderse abismos invisibles. Y que, al final, entender un crimen no siempre significa resolverlo, sino aceptar la complejidad de lo humano y la incómoda realidad de que algunas preguntas pueden no tener respuesta.